Chicos, buenos días. Me alegra nuevamente saludarlos y pues darles la bienvenida a este cuarto periodo. Entonces, este cuarto periodo vamos a estudiar todo lo que es el término biotecnológico o todo lo que es la ingeniería genética. Nosotros en un primer periodo estudiamos lo que fue nuestra genética antigua, ¿cierto? Cuando hablamos de Mendel, pero entonces vamos a hablar de toda la tecnificación que han tenido estos procesos genéticos como tal. Entonces, cuando hablo de la tecnificación, hablo de un estudio específico en un campo específico denominado biotecnología. Entonces, ¿qué es importante saber? Pues el término biotecnología. De pronto nosotros lo hemos escuchado, pero pues no lo aterrizamos muy bien a lo que es o los ejemplos que tenemos claros de esta biotecnología. Entonces, cuando hablamos de biotecnología, hablamos de cualquier aplicación tecnológica que utilice de manera directa o indirecta sistemas biológicos, ¿cierto? Organismos vivos o sus derivados para hacer, modificar o producir procesos específicos. ¿Listo? Entonces, biotecnología es cuando utilizamos algún tipo de sistema biológico, ya sea para hacer, modificar o producir nuevos productos. ¿Listo? Entonces, eso es biotecnología. ¿Cuáles son los campos o las aplicaciones que ha tenido esta biotecnología como tal? Entonces, son varios campos en los que se ha centrado la biotecnología. Vamos a empezar a especificar y hablar de cada uno de ellos. Entonces, el primer campo que se centra en esa biotecnología se denomina la manipulación del ADN o el mejoramiento tradicional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es el proceso realizado mediante la genética mendeliana, teniendo en cuenta genes dominantes y recesivos en las poblaciones. Es una técnica que puede durar de 5 a 10 años en realizar una mejora genética. Es decir, que dentro del campo biotecnológico, ¿cierto? Lo primero que tenemos es la genética mendeliana, que no es moderna, que es antigua, ¿cierto? Y que tiene, digamos que, una menor eficacia hablando de tiempos, porque cuando se realizan procedimientos por genética mendeliana se puede demorar de 5 a 10 años la obtención de los resultados. Pero la genética mendeliana es un proceso biotecnológico que es antiguo, pero existe. Proceso biotecnológico que tiene que ver con qué, ¿cierto? Con cruces de genes dominantes o recesivos, ¿cierto? Genes homocigotos, genes heterocigotos, ¿cierto? Que nos indican características visibles en las descendencias atribuidas a los progenitores, ¿cierto? Entonces, digamos que toda la especificación de nuestra genética mendeliana, nosotros ya la vimos en un primer periodo, entonces ya ustedes tienen más claridad de lo que es genes dominantes, recesivos, ¿cierto? Homocigotos, heterocigotos, como tal. Bueno, segundo campo y que ya tiene que ver con más tecnificación, con más avance, se denomina la ingeniería genética. ¿Qué es esto? Es el conocimiento de Mendel, ¿cierto? Pero que ya se ve apoyado con unas estructuras más modernas, como cuál, como es la bioquímica. Es decir, lo que existía o lo que nos dijo Mendel ya digamos que tiene un apoyo a partir de una rama denominada la bioquímica, ¿cierto? Y ya eso transciende para darme unos resultados más avanzados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una manipulación directa del ADN, ¿cierto? Y su transferencia de un organismo a otro. ¿Qué permite esta ingeniería genética como tal? Lo primero, localizar, extraer y purificar un gen, ¿cierto? Nosotros con Mendel lo único que sabíamos era la obtención de resultados de varias generaciones, ¿cierto? Cuando se cruzaba una característica por cruce monocigoto, cuando se cruzaban dos por cruce dihíbrido, ¿cierto? O cuando se cruzaban más de dos características por cruce polihíbrido, ¿sí? Ya como tal, la ingeniería genética me permite coger cada uno de estos genes, estudiarlos, si quiero inhibirlos, pues los inhibo, si quiero agregarle algo más, le agrego, ¿cierto? Si quiero corregir algo que está dañado, lo puedo corregir. La genética mendeliana no me permitía eso, solo me permitía conocer las características dominantes y recesivas de unos descendientes, ¿no? La ingeniería ya me permite manipular más específicamente esos genes, ¿cierto? Para poder, digamos que,
contrarrestar algunas problemáticas, ¿cierto? Y de pronto obtener unos beneficios mayores. Entonces, ¿qué me permite? Localiza, extrae y purifica genes específicos. Puedo fabricar genes, es decir, genes que no existen. Yo ya puedo coger y fabricarlos, modificar genes y obtener copias idénticas del mismo gen, que es la denominada clonación molecular. Alterar el ADN de una célula, es decir, que lo que es original lo puedo modificar. Puedo producir medicinas, puedo producir varias terapias para múltiples enfermedades y puedo garantizar el mejoramiento de muchas especies, ¿sí? Entonces, eso es lo que me intenta realizar la ingeniería genética. Entonces, yo no sé si ustedes de pronto tienen conocimiento, ya en algún momento lo habíamos hablado, de que los países con más posibilidad económica tienen un gran avance en lo que es la ingeniería genética. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es Estados Unidos, Rusia, entre otros, ellos tienen la posibilidad de garantizar mejores tratamientos genéticos. Un ejemplo específico, digamos que en estos países es muy bien pagado lo que son las milicias, ¿sí? Es decir, todo lo que pertenece a la aeronáutica, todo lo que pertenece al aerocivil y demás, pero asimismo, como es tan importante ingresar porque ganan, digamos que económicamente mucho dinero, también los filtros que se realizan son muy estrictos, es decir, reciben personas que no tengan muchas patologías para garantizar un correcto, digamos que funcionamiento o un correcto rendimiento en dichos espacios. Entonces, ¿qué hace la ingeniería genética en esos países? Para dar un ejemplo. Entonces, se lleva al individuo que quiere ingresar como tal, ¿cierto? A algún campo. Entonces empiezan a realizarle un estudio genético y en el estudio genético se arrojan los resultados de los genes que tiene completamente sanos y de los genes que pueden tener algún tipo de deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la ingeniería genética? Coge los genes que tienen algún tipo de deficiencia, primero, los pueden corregir, ¿cierto? Es decir, pueden, digamos que cambiarle lo que está dañado y dejar un gen totalmente sano, o los pueden cambiar, es decir, yo saco los genes dañados y suministro unos genes nuevos que estén totalmente sanos. ¿Para qué se realiza esto? Para que en el momento que se haga el examen médico, el individuo salga completamente sano y por ende sea totalmente apto. Eso lo puede hacer la ingeniería genética. También pasa en muchos otros países que ya pueden modificar cómo quieren que sean sus hijos. Entonces van a un banco de ingeniería genética. Pueden hacerse de dos maneras. ¿Sí? La primera es escogiendo los genes específicos de los papás. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi hijo de mí herede todos los genes sanos en 50%, ¿cierto? Y herede el otro 50% de los genes sanos de mi esposo. Y entonces garantizamos que el organismo salga totalmente sano con los genes que nosotros escogimos, ¿sí? La otra forma que se puede realizar es, yo voy a ese banco de ingeniería genética, ¿cierto? Y escojo genes que estén, digamos, en producción y que estén a la orden. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea ojiazul, quiero que sea mono, quiero que sea de una talla alta y de una tez blanca, entonces yo lo puedo ir a escoger sin necesidad de que sean mis genes como tal. A eso se le llama modificación genética y todo eso lo realiza este campo de la genética como tal, ¿sí? Entonces, ahí entra el debate, ¿será que todo lo que hace la ingeniería genética tiene, digamos que un buen resultado? ¿Sí? ¿O todo es en pro de mejorar? No sé. Entonces, vamos a conocer lo que realiza y ya cada uno empieza a hacer como un pensamiento individual de si será bueno o si será malo aplicar todo este campo biotecnológico. Bueno, llegamos a otro punto importante de esa biotecnología que es la revolución genética. ¿Qué quiere decir revolución genética? Que esto ya movió el mundo y se está prácticamente que aplicando en muchos campos y en muchos países. Entonces, lo primero es el conocimiento del genoma. Entonces, ya se empezó a estudiar como tal el genoma. ¿Listo? Cuando hablamos del genoma, hablamos de la composición genética de los organismos. ¿Listo? Su ADN y su ARN. ¿Qué se ha encontrado con este estudio? Entonces, es el conocimiento de los genes de diferentes especies y su funcionamiento dentro de los organismos. ¿Listo? ¿Qué objetivos tiene conocer ese genoma? Primero,
Secuenciación del ADN, es decir, orden de los nucleótidos que conforman el ADN humano. Hacer un mapeo genético, ¿qué quiere decir? Posiciones de los genes en los cromosomas y las distancias que separan a unos de otros. A eso se le denomina mapeo genético. Todo lo anterior permite conocer la predisposición y ocurrencia de enfermedades genéticas, la producción de medicamentos y diagnósticos rápidos en la actualidad. Es decir, que todo lo que hace el genoma humano es en pro de contrarrestar enfermedades genéticas o enfermedades que se puedan producir y causarle daño al organismo, o también se hace para producir medicamentos o posiblemente diagnosticar de forma mucho más rápida en la actualidad. ¿Qué se ha encontrado? ¿Cuáles son los hallazgos del estudio del genoma? Primero, que el ADN está conformado por 2100 pares de bases equivalentes a 30.000 genes. ¿Listo? El 5% del genoma codifica para proteínas. El 25% del genoma no contiene ningún tipo de información. El 35% contiene cadenas repetidas, por lo que se denomina ADN basura. Cada gen puede estar implicado en la síntesis de 10 proteínas. Y datos súper importantes, el 99.9% del ADN de los humanos es exactamente igual. Es decir, que eso es lo que nos hace similares a todos como especie, ¿sí? Y el 0.1% es lo que nos hace diferentes en cuanto a nuestras características físicas. Es decir, que aquí ya podemos decir que existe variedad entre genes dominantes y recesivos, que existen unos colores de ojos, azules, verdes, cafés, formas de la nariz anchas, más delgadas, puntiagudas, ciertos tipos de sangres, O positivos, A positivos, AB positivos, A negativos y todo lo que ustedes digamos que puedan encontrar. Entonces este estudio garantiza que somos iguales en un 99.9, pero un 0.1 es lo que nos hace diferentes como especie, es decir, lo que me hace a mí diferente a otro organismo o lo que me hace igual a mis progenitores. ¿Listo? Siguiente estudio de la ingeniería genética, los denominados OGM o OMG, organismos genéticamente modificados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cogen unos organismos que están naturales y le realizan algún tipo digamos que de modificación, entre comillas, para mejorar la especie o para mejorar el organismo. Pero en la actualidad se realiza mucho para aumentar la economía. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es eso. Los organismos genéticamente modificados son organismos que son manipulados en su ADN para mejorarlos. Es decir, sintetizan de forma rápida y eficiente su ADN. ¿Cómo es el procedimiento de estos organismos? Entonces, lo primero que hacen es identificar los genes de interés. Entonces, me interesa cambiar o modificar estos genes, este por mapeo genético. Segundo, aíslan del fragmento de ADN el gen de interés. Entonces, yo ya lo identifico, entonces como lo que quiero es hacerle algún tipo de cambio, pues yo simplemente lo aíslo, es decir, lo saco. Replican o clonan el gen. Entonces empiezan a hacer todo el funcionamiento biotecnológico de sacar varias copias para garantizar que el resultado sea lo que yo espero. Ya cuando se realiza el proceso y los resultados son eficaces, entonces se introduce nuevamente el gen de interés al organismo como tal. La pregunta es, ¿ustedes creen que toda esta modificación genética, ¿cierto?, ha cobrado la vida de muchos organismos? ¿O ustedes creen que en los primeros ensayos y experimentos se han logrado los resultados queridos? Entonces, es un tema de debate, ¿sí? Yo, por ejemplo, o un ejemplo muy específico de organismos genéticamente modificados. Ustedes han ido a los supermercados y observan esos tomates bastante grandes, brillantes, ¿cierto? Súper grandes. Esos son tomates genéticamente modificados. Supuestamente son organismos digamos, para garantizar beneficios, pero lo que está haciendo la industria ahora es que como la gente visualmente adquiere el producto, entonces yo veo un tomate grande, digo, me rinde más para el almuerzo y pues se ve sanito, entonces yo lo compro, versus los tomáticos que de pronto se pueden generar en los cultivos de un cultivo normal, ¿sí? Entonces es un tema de debate que más adelante lo vamos a ver. Aquí están algunas imágenes de
esos organismos genéticamente modificados. Entonces, naturalmente tenemos el tomatico del cultivo, ¿cierto? Pero genéticamente lo están modificando para que sean tomates mucho más grandes, mucho más vistosos y de pronto se puedan vender con mayor facilidad. Organismos genéticamente modificados. Resulta y pasa que lo que es Perú, ¿cierto? Lo que es también Chile, tienen una mazorca de grano morado, mazorca morada. Nosotros generalmente tenemos una mazorca de grano amarillo, pero hay países que modifican genéticamente el producto o el organismo. Entonces lo que hacen es realizar una fusión de genes, tanto de la mazorca del grano amarillo como de la mazorca del grano morado, para darme un tercer producto que es una mazorca fusionada con granos morados y granos amarillos. Eso es organismo genéticamente modificado. Siguiente imagen. Estos bovinos, ¿sí? Entonces, generalmente el ganado tiene una proyección de crecimiento en un tiempo específico, 5 o 6 meses, se les empieza a dar concentrado para que aumenten su masa muscular y demás. Pero hay empresas que por ganar dinero, entonces lo quieren hacer en un tiempo estimado que sea corto y que me genere ganancias rápidas. Entonces lo que hace es modificar genéticamente al organismo, le implanta hormonas y demás para que el producto sea más rápido, ¿cierto? Esté más rápido, lo pueda vender más rápido, obtener muchas más ganancias. Entonces, organismos genéticamente modificados, estos bovinos, ¿cómo los modifican para que supuestamente su carne se madure de forma más rápida y se pueda vender de forma más rápida? También un ejemplo muy popular son las gallinas que ustedes conocen de campo versus las gallinas que de pronto son producidas en galpón. Las gallinas de campo duran hasta un año para crecer, digamos que su carne sea madura. Las gallinas que son para la venta y que no son campesinas, en 2 meses con aplicación de hormonas, con luz artificial, ya están listas. Sí, esos son organismos genéticamente modificados que realizan algún tipo de modificación en su ADN para obtener un resultado esperado final. Acá está el ejemplo. Entonces, las gallinas generalmente son flaquitas, delgaditas, duran un tiempo prolongado en su producción. Hay unas que en 2 meses ya las tienen gordas, listas para vender. Entonces, la pregunta es, todos esos conservantes que se están aplicando a este tipo de alimentos, ¿qué otras consecuencias nos pueden traer a nosotros? ¿Cierto? Entonces, puede que tengan un beneficio para ellos, pero de pronto para el resto de la humanidad no tenga tanto beneficio. Siguiente aplicación, la terapia génica. ¿Listo? Se trata de algo, digamos, que tiene que ver con la corrección de defectos a genes alterados que pueden causar daños o enfermedades. Entonces, la terapia génica se encarga de estudiar los organismos, identificar, digamos, qué genes que pueden causar enfermedades, ¿cierto? Y esos genes que me pueden causar enfermedades, pues sacarlos, modificarlos, ponerlos sanos o cambiarlos por unos que estén sanos como tal. Entonces, la terapia génica lo que hace es evitar que las enfermedades se propaguen como tal. ¿Cómo es el procedimiento de una terapia génica? Entonces, primero, integración de un gen normal que reemplace la función del gen que está dañado. Entonces, se puede dar por reemplazo. Saco el gen dañado, ingreso un gen sano. Intercambio de la normal por el gen normal. ¿Listo? Entonces, también puede ser que yo lo saco, lo sano y vuelvo y lo introduzco. Regulación de los genes. Regulación de los genes quiere decir que digamos que nosotros tenemos una capacidad de genes sanos, entonces yo empiezo a regular entre entrada y salida, ¿cierto? Empiezo a probar cuáles pueden funcionar de forma positiva en el organismo como tal. Ejemplos de la terapia génica. Un ejemplo muy común es la amniocentesis, ¿sí? ¿Qué es? Es una prueba diagnóstica que permite detectar defectos genéticos en el feto en formación a través del líquido amniótico que lo rodea. Entonces, digamos que un fin de la terapia génica es esta, la amniocentesis. Entonces, es cuando el bebé se encuentra en la placenta de la madre, ¿cierto? Poder diagnosticar antes de que nazca si el bebé puede nacer con algún tipo de malformación. ¿Y cómo se hace? A través de la inserción de una aguja se saca el líquido amniótico y se realiza el mapeo genético. Si uno llega a encontrar que el bebé puede nacer con algún tipo de anomalía, pues simplemente se empiezan a hacer los cambios necesarios para que el bebé nazca bien. ¿Cuánto cuesta digamos que esta técnica? Muchísimo dinero, ¿sí? Mucho dinero. Si nomás una prueba de paternidad puede costar de 1 millón a 1.500.000, entonces imagínense una prueba
para verificar las anomalías de un bebé no nacido. ¿Listo? Pero digamos que la terapia génica tiene este fin a partir de esta técnica. Esa terapia génica se puede realizar de dos formas. En las células germinales, ¿cierto? ¿Cuáles son las células germinales? Los óvulos y los espermatozoides, o también denominadas células sexuales. Es decir, que yo puedo coger los óvulos y los espermatozoides de las especies, realizarles el mapeo genético, ¿cierto? Y evidenciar qué células heredables pueden causar daño, poderlas cambiar o poderlas corregir. O se puede realizar en células somáticas, así se le denominaría terapia génica somática, es decir, que el estudio ya se va a realizar en otras células que no son óvulos y espermatozoides, sino en el resto de células del cuerpo, las neuronas, las células respiratorias, las células musculares, las células óseas, y de la misma manera se realiza el estudio, verifico qué me puede causar una enfermedad, lo cambio o le agrego algo que esté sano en esas células. ¿Listo? Y por último, entonces tenemos una técnica que se denomina xenotransplantes, ¿sí? Los xenotransplantes es la transferencia de un órgano, tejido, célula de un individuo de una especie a otro individuo de otra especie, ¿sí? No es igual que los trasplantes, muchachos. Los trasplantes generalmente se dan entre organismos de la misma especie, ¿sí? Los xenotransplantes ya tiene que ver con una técnica que ya garantiza que una especie puede adoptarle o digamos que donarle a otra especie diferente algunos órganos. ¿Listo? ¿Para qué se realiza esto? Para disminuir riesgos, se busca desarrollar órganos resistentes al ataque del sistema inmune a través de la inserción de proteínas que sean reconocidas como buenas y que hagan parte de las células del órgano que se va a transferir. Digamos que los xenotransplantes tienen también todo un estudio genético, porque ustedes saben que no todo es compatible. Entonces, a pesar de que sea de una especie diferente, ¿cierto? Digamos que tienen que realizarse unos estudios minuciosos para saber si el sistema inmune, que es el sistema de defensa, me lo va a aceptar y no me lo va a repeler. ¿Listo? Bueno, para los xenotransplantes, los cerdos han sido los animales que más han aportado a esta práctica. ¿Por qué? Porque genéticamente son muy similares a los humanos y sus órganos tienen casi la misma morfología o el mismo tamaño. Entonces, los xenotransplantes se han trabajado desde los cerdos hacia los humanos. ¿Qué tratamientos se han realizado? Se han realizado implantes de válvulas cardíacas. Se ha utilizado la insulina para el tratamiento de la diabetes y se ha utilizado la piel de los cerdos para realizar injertos de personas que han sido quemadas y poderles regenerar ese tejido epitelial perdido. ¿Listo? Entonces aquí es una imagen, digamos, que me hace como analogía de esos xenotransplantes, donde los cerdos han aportado algún tipo de órgano, ¿cierto?, a otras especies, específicamente a nosotros, porque somos morfológicamente muy parecidos. Entonces, chicos, esto es todo lo que va a ser el seminario de biotecnología, todas las técnicas que se están aplicando actualmente. Ya digamos que es una cuestión muy personal el pensar si pueden ser aspectos positivos o negativos, ¿cierto? Pero pues la idea también es conocer todo lo que se está haciendo. Muchísimas gracias.